Muy bien, leamos juntos. Hechos capítulo 7. Vamos a ver los versículos 30 al 35. Leamos. Dice así. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Entonces Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta mañana. Gracias, Señor, por su palabra, y pedimos que la guía de su Espíritu sea con nosotros para que podamos comprenderla. Padre amado, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Nuevamente continúa la defensa de Esteban, esta vez hablando una segunda parte de la historia de Moisés. Esta vez ya no Moisés viviendo en Egipto, sino en el tiempo que Moisés estuvo viviendo en el desierto. ¿Cuántos años estuvo Moisés viviendo en el desierto? 40 años viviendo en un desierto. ¿Y cuál era su labor? ¿A qué se dedicó Moisés durante todos esos años? ¿Cuál era su trabajo? Eso fue antes, eso fue después. Por ahí. Después de los 40 años que él estuvo en en el desierto, Dios lo llama desde la zarza, y ahí Moisés vuelve a Egipto para liberar al pueblo de Israel. Por lo tanto, si ustedes se fijan, lo que está haciendo Esteban es dividir la historia de Moisés en tres partes. Los primeros 40 años de su vida, ¿dónde lo pasó Moisés? En Egipto, ¿cierto? El faraón había decidido diezmar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había hecho fuerte, habían crecido, se multiplicaban mucho, eran un pueblo trabajador y poderoso. Y este nuevo faraón ya no conocía a José. Por lo tanto, él decidió comenzar a diezmar a este pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Dando un edicto muy terrible, que era matar a todos los bebés varones que nacían. Imagínense lo que fue esa tremenda masacre, muy parecida a la de Herodes en tiempos de Jesús, ¿cierto? Él también mandó a matar a todos los niños, porque ¿cuál era el propósito ahí del maligno? Eliminar al Salvador. Y aquí qué interesante que a Moisés también se le llama libertador y gobernador, ¿no? Moisés, de alguna manera, por supuesto guardando los niveles, ¿cierto? Es como una imagen también del Señor Jesucristo. Moisés entonces es salvado por su mamá, que decide meterlo en qué cosita. ¿En qué cosa lo mandó la mamá? En un canasto, ¿cierto? Lo metió en un canasto, lo protegió lo mejor que pudo, calafateó, ¿cierto? Esa canasta, ¿cierto? Para que no se le metiera el agua, porque después de 3 meses ella ya no podía ocultar más a su hijo. En cualquier momento iban a entrar soldados egipcios que iban a saber que había todavía un bebé varón allí y lo iban a matar delante de sus ojos. Entonces Jocabed, que así se llamaba su mamá, ¿qué hizo? Entregó a su hijo realmente al Señor. Puso a su hijo en esa canasta y lo lanzó al río Nilo. Y es una imagen que sin duda es muy desesperante, pero de alguna manera nos muestra también qué es lo que tenemos que hacer nosotros, como padres con nuestros hijos. Tenemos que entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, al Señor.
en oración al Señor, sabiendo que Él los va a cuidar, Él los va a proteger. Y fue así, porque esa canastita con el bebé adentro, ¿cuántas peripecias debió haber soportado en el río Nilo? Recordemos que el río Nilo, si bien no es un río enorme, como sería quizás acá el Biobío, ¿cierto? Tan ancho y tan caudaloso, el Nilo es un río más bien pequeño y no muy profundo, pero tiene partes lo suficientemente hondas donde hay embarcaciones, pero también hay muchos animales. Hay hipopótamos y hay cocodrilos, por lo menos en esa época, ¿no? Por lo tanto, este niño que iba en esta canasta le tocó sortear muchos peligros, pero el Señor lo protegió. El Señor lo protegió. Y llegó a donde estaba el palacio del faraón y estaba la hija del faraón bañándose. Ustedes saben que los egipcios eran muy supersticiosos. La Biblia no nos dice esto, pero esto sí lo sabemos por las creencias religiosas que tenían los egipcios. Cuando la hija del faraón ve a este niño que llega desde el río Nilo en una canasta, lo abre y dice la escritura que era un niño muy hermoso, ¿qué pensó la hija del faraón? ¿Quién le envió a este niño? Los dioses. Seguramente ellos, como tenían todas estas creencias, recordemos que el río Nilo en sí mismo era un dios de la vida. Hay una etapa donde el río Nilo, recordemos que el río Nilo nace en el sur de África. Ustedes saben que el agua de los ríos va arrastrando sedimentos, muchos sedimentos, y cuando ya llega al delta del Nilo, que es donde estaban todas las plantaciones que tenían los egipcios, el río Nilo traía un barro muy fértil, que era algo que hacía que se produjeran tremendas cosechas. Por lo tanto, para ellos el Nilo era un dios, era el dios de la vida, era el dios que le daba los alimentos. Entonces, cuando aparece este niño tan hermoso, perfectamente protegido, no le había pasado nada, en una canasta preparada, seguramente ella pensó, este es un hijo de los dioses, ¿no? Los dioses me están regalando a este niño. Y ella lo recibe y lo cuidó como su propio hijo. Por ahí en algunas historias, como ustedes saben, la Biblia no siempre da todos los detalles, pero en algunas historias se dice que la hija del faraón no podía concebir hijos. Ya esto no lo dice la Biblia, ¿ya? Lo dicen tradiciones, historias que tienen los egipcios. Por lo tanto, que llegara este niño tan hermoso, de repente, a los propios pies de ella, seguramente ella lo tomó como que el mismo Dios del Nilo le estaba entregando un hijo. La hermanita de Moisés, que era una niña muy valiente y muy inteligente, ¿cómo se llamaba la hermanita de Moisés? Que más o menos debió ser una adolescente tipo 12 años. En algunas versiones dice María, pero en otras dice Miriam, ¿ya? María y Miriam es lo mismo, en hebreo por lo menos. Y Miriam iba persiguiendo a su hermanito por la orilla del Nilo, ¿no? Iba caminando, viendo a su hermanito cómo iban por el agua. Y ella vio toda la escena, ¿no? Vio todo cuando la hija del faraón lo recoge y todo eso. Y ella estaba escuchando todo lo que hablaban. ¿Y qué dijo la hija del faraón? ¿Quién lo va a alimentar? Yo no tengo hijos. No tengo cómo amamantar a este niño. Y ahí, para que ustedes vean la inteligencia, la valentía que tenía esta niña, Miriam, ella aparece en escena y le dice, se atreve a hablarle, ¿cierto?, a la hija del faraón y le dice, yo conozco a alguien que puede alimentar al niño. Tráela, le dijeron. ¿Y a quién trajo Miriam? A su propia mamá, ¿cierto? A la mismísima mamá de Moisés, a Jocabed. Así que Jocabed seguramente no le puso el nombre Moisés, porque el nombre Moisés es un nombre egipcio. Fueron ellos los que le pusieron el nombre, los egipcios. ¿Y Moisés qué significa? ¿Nombre egipcio? Salvado de las aguas. No es un nombre hebreo, es un nombre egipcio. Así que ven cómo el Señor cuidó y premió la fe de Jocabed, porque ella pudo irse a vivir al palacio, al lugar más espléndido del mundo en aquel tiempo. Recordemos que Egipto era el imperio mundial de aquel tiempo, era el lugar donde estaban las mejores cosas, y ahí pudo estar con su hijo, seguramente hasta avanzada edad, cuidándolo. Terminó siendo la nodriza, pero era su propia madre.
Así que notan que cuando nosotros entregamos al Señor a nuestros hijos, a nuestros nietos, con fe en el Señor de que Él va a obrar, Él hace grandes maravillas, Él hace grandes obras. Y Moisés creció en Egipto, dice el versículo 22 de este capítulo 7, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Es decir, Moisés recibió la mejor educación de aquel tiempo. Pensemos que los egipcios eran expertos matemáticos, ingenieros, eran también muy buenos para la literatura, la poesía, también para la teología, digámoslo así, pero era la teología de ellos, ¿cierto? De todos los dioses de ellos. Ellos tenían grandes conocimientos también de hidráulica, todo lo que tiene que ver con regadío de campos, eran agricultores, eran navegantes. Aquí dice que Moisés fue educado en todo eso. Es decir, Moisés era un hombre extremadamente completo en todas las áreas. Era un hombre extremadamente educado. Y cuando cumplió 40 años ocurre esta riña donde él ve que están maltratando a un esclavo hebreo, él va, lo defiende y mata al egipcio y lo esconde en la arena. Así lo dice el libro de Éxodo. Y al otro día dice que otra vez vio a dos esclavos hebreos discutiendo y Moisés va y los reta, le dice, no, no peleen, ustedes son hermanos. Y ahí uno de los hebreos le dice a Moisés, ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste ayer al egipcio? Y eso produjo en Moisés una gran conmoción que hizo que Moisés huyera. Ahí hay muchas cositas, ¿cierto?, que uno no entiende muy bien, porque no era para huir. Moisés podría haberse quedado. ¿Qué fue lo que lo llevó a huir? La verdad que el texto bíblico no nos da mayores detalles, pero luego de estar 40 años en el mejor lugar del mundo, él decide huir de allí. Si ustedes se fijan, queridos hermanos, ni todo el oro del mundo, ni todas las mejores cosas que pueden haber en este mundo, puede llenar realmente el corazón de un ser humano. Moisés no estaba lleno, no estaba completo. A él le faltaba algo. El Señor, sin que él supiera, el Señor lo había elegido para ser el que iba a libertar al pueblo de Israel, de Egipto, y lo iba a llevar a la tierra prometida. Porque recordemos esto, el punto de partida en Génesis 12 es muy importante. Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, de ti voy a hacer una gran nación, te voy a dar todo este territorio, del río Nilo hasta el río Éufrates. Ese es realmente todo el territorio que debería tener Israel. Ese es el Israel que viene ya para el futuro. Y de este linaje, del linaje de Abraham, ¿quién iba a venir al mundo? El Salvador, ¿cierto? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, la elección de Abraham y de su linaje, el pueblo de Israel, es muy importante. Se tiene que cumplir lo que Dios dijo. Por eso que el pueblo de Israel, ¿dónde tiene que vivir? No en Egipto. Tiene que establecerse y vivir en la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel. Algunos le llaman a cierta parte o a todo ese territorio le dicen Palestina, ¿no? De hecho tenemos un himno muy hermoso que se llama Tierra de Palestina, ¿lo han escuchado, no? Lamentablemente ese término no es exacto porque Palestina es el nombre que los romanos le pusieron a ese territorio. Significa Filistea, es decir, nada que ver con el pueblo de Israel, porque los filisteos eran enemigos de Israel. Por lo tanto, hablar de Palestina es hablar de un nombre que los romanos, el imperio romano, le puso a ese territorio. Pero ¿cuál es el nombre bíblico? Por lo menos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, lo dice 2 veces. La tierra de Israel, ¿no? La tierra de Israel. Moisés entonces sale después de 40 años de Egipto y se va a vivir como extranjero, dice el versículo 29, a Madián. Aquí no lo dice, pero es un desierto. Después en el versículo 30 se menciona allí la palabra desierto. Y después, ahora sí, cuando Moisés vuelve a Egipto para liberar al pueblo, salen y ahí caminan también por el desierto otros 40 años. Es decir, Esteban, en esta defensa que él hace, él divide la vida de Moisés en 40, 40 y 40. Y de hecho justo a esa edad muere Moisés, a los 120 años de vida, de acuerdo al último capítulo del libro de Deuteronomio. Hasta aquí, si ustedes se fijan, Esteban no se está defendiendo.
Porque normalmente cuando a uno lo acusan de algo y lo llevan a juicio, uno plantea las acusaciones que le están haciendo y uno se defiende, ¿no? A mí me están acusando de esto, yo me defiendo así. Segundo punto de que me acusan, yo me defiendo así. Pero ¿por qué Esteban no lo hace? Si ustedes se fijan a partir del capítulo 7, desde el inicio, Esteban empieza a contar simplemente la historia de Israel. Comienza diciendo que Dios es un Dios glorioso que llamó a Abraham. Luego, a partir del versículo 13, comienza la historia de José. Y cuenta la historia de José. Y ahora, a partir del versículo, para no equivocarme, versículo 20, comienza a contar la historia de Moisés. ¿Qué está haciendo Esteban? ¿Por qué responde de esa manera a las acusaciones? ¿Por qué no se defiende él directamente, defiende su persona? ¿Qué está haciendo Esteban? ¿Qué piensa? Porque al menos yo no me defendería de esa manera, seguramente diría otras cosas. En el fondo, Esteban, ¿qué es lo que está defendiendo? ¿Se está defendiendo él o está defendiendo otra cosa? Está defendiendo la palabra de Dios. ¿Está defendiendo la palabra de Dios? ¿Está defendiendo la verdad? Porque ¿cuál fue la acusación? Cuando arrestan a Esteban, en el capítulo 6, contrataron los religiosos fariseos, contrataron y sobornaron testigos falsos para decir en un juicio que Esteban, ¿qué andaba hablando? Capítulo 6, versículo 1, dice que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y no solamente eso, versículo 13, decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. 14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Todo esto, ¿con qué? Con testigos falsos. Lo mismo que le hicieron a Jesús. ¿Recuerdan que a Jesús también lo acusaron de esa manera? Contrataron testigos falsos para acusar a Jesús falsamente. Aquí están haciendo lo mismo con Esteban, para que ustedes vean que los religiosos, con tal de lograr lo que quieren, son capaces de violar la ley sin ningún problema. Porque ¿qué dicen dos de los principales mandamientos? De los 10 mandamientos uno dice, no dirás falso testimonio. Y otro de los 10 mandamientos también dice, no matarás. Sin embargo, aquí los religiosos no tienen ningún problema en violar esos 2 mandamientos, porque contratan testigos falsos para acusar falsamente a alguien que es inocente. ¿Y cuál es el propósito? Llevarlo a la muerte. Con Jesús hicieron lo mismo y ahora con Esteban están haciendo lo mismo. Pero notemos cómo Esteban no se defiende a sí mismo, porque Esteban, ¿qué era lo que más le interesaba defender? La verdad de la palabra de Dios. Hermanos amados, ese debe ser también nuestra defensa como hijos de Dios. Que si alguna vez nos acusan de algo a nosotros como hijos de Dios, sea por el testimonio de la palabra de Dios. Los verdaderos hijos de Dios sufren por su testimonio de Cristo en el mundo. Por eso que el apóstol Pedro dice, ninguno padezca como malhechor, ¿cierto? Sino que cada uno padezca como cristiano, dice ahí. Si los verdaderos hijos de Dios, si van a padecer, si van a sufrir en este mundo, debe ser por su fe. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero normalmente los que son hijos de Dios, en tu lugar de trabajo, por tu fe, se van a burlar de ti quizás, te van a dejar de lado. Incluso familiares que no son creyentes también van a hacer lo mismo. Así pasa cuando un creyente, un verdadero hijo de Dios, tiene un testimonio genuino de Cristo. Vas a sufrir por tu fe. Y cuando eso pase, ¿qué tenemos que hacer como Esteban? No defendernos a nosotros mismos. Que el Señor se encargue de eso. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente seguir hablando de la verdad de Dios.
Esteban, con un conocimiento tremendo, si ustedes se fijan, todo el capítulo 7 es puro Esteban hablando. Y demuestra un increíble conocimiento de lo que es toda la historia de Israel. José era sin duda un libertador también para el pueblo de Israel. Porque cuando el pueblo de Israel eran solamente estas 12 tribus, recordemos que José es el hijo número 11 de los 12, finalmente Dios había elegido a José para salvar a toda su familia. Porque a José, ustedes recuerdan que sus hermanos no lo querían, lo odiaban, porque lamentablemente su papá, Jacob, tuvo el mal criterio, ¿cierto?, de favorecerlo mucho. Por eso que a los hijos hay que más o menos tratarlo a todos más o menos por igual. Porque ¿qué hizo Jacob con José? Le regaló una túnica de colores, ¿cierto? Y lo trataba un poco como el hijo favorito, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con eso. Y los hermanos empezaron a odiar y a odiar a su hermano hasta que decidieron matarlo, pero dos de los hermanos mayores, Rubén y Judá, intervinieron para que no lo mataran. Y finalmente, ¿qué hacen con José? Lo venden como esclavo a unos, no recuerdo en este momento a quiénes eran, pero se lo llevan a Egipto y allá lo revenden todavía más, ¿no? Y José llegó a ser un esclavo en Egipto, pero todo estaba en el plan de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. Porque ¿qué ocurrió? Dios había determinado que viniera sobre la tierra una gran hambre. Esta vez el río Nilo no iba a dar esa fertilidad que siempre daba. Por 7 años todo eso se secó y no había comida. Sin embargo, ¿qué había hecho José? Al interpretar los sueños que Dios le había dado al faraón, le dijo: Faraón, tú tienes que guardar en estos 7 años de gran abundancia que van a venir y guardar todo el alimento posible en grandes silos. Y así lo hizo. Cuando llegó el hambre, el único país del mundo que tenía grandes cantidades de reserva de comida era Egipto. ¿Quién estuvo detrás de eso? Dios, usando a José. Y ahí es donde la familia de José vino desde Canaán, vinieron a buscar comida, y ahí ustedes saben todo el desenlace de la historia. Finalmente José se revela a sus hermanos y les dice en Génesis capítulo 50, versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó todo a bien, para dar vida a mucho pueblo. Todo estaba en el plan de Dios. José fue un verdadero salvador del pueblo de Israel. ¿Pero qué hicieron sus hermanos? Lo odiaban. Acá, Moisés también, él es un salvador, un libertador del pueblo de Israel, pero ¿qué dice el versículo 35 que leímos aquí en el capítulo 7? Lo habían rechazado. Y recuerden que durante todo el tiempo que el pueblo de Israel peregrinó en Egipto, en el desierto, Moisés tuvo mucha oposición, tuvo varias rebeliones. Una de las más recordadas es la rebelión de los hijos de Coré, que le dijeron a Moisés: Moisés, ya no te queremos más, ahora nosotros vamos a mandar. ¿Recuerdan esa ocasión? Dice la Escritura que la tierra se abrió y murieron ahí los rebeldes, ¿no? Así como José, así como Moisés y así como el Señor Jesús vino para salvar al pueblo, pero el pueblo lo rechaza. Así que esa es la razón por la cual aquí Esteban está contando la historia de Israel, para mostrarle a ellos, los religiosos que lo están juzgando mediante testigos falsos, de que Dios siempre ha tenido la iniciativa de salvarlos y de estar con ellos. Dice el versículo 30 que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Eso es Éxodo capítulo 3, ¿cierto? Y Moisés, luego de que mata al egipcio y ahí discute con estos dos compatriotas de él huye de Egipto y se pasa 40 años viviendo en el desierto de Madián, y su trabajo, ¿cuál fue? Pastor de ovejas. ¿Saben qué? Una de las cosas que usted puede ver en todos los grandes hombres de Dios
es la palabra desierto. Sabe que de alguna manera el Señor siempre permite el desierto en nuestras vidas, pero para formarnos, para prepararnos para algo. Moisés, 40 años en el desierto. David, antes de ser rey, ¿cuántos años anduvo arrancando por el desierto? Mientras que Saúl lo andaba buscando para matarlo. También varios años. Y si usted investiga la historia de todos los grandes hombres de Dios, todos pasaron por el desierto. Un tiempo de preparación. El Señor también estuvo en el desierto. Fue llevado por el Espíritu y estuvo allí, no 40 años, pero estuvo 40 días en el desierto y 40 noches. Y una de las cosas que pasó durante esos días en el desierto, sin comida, un ayuno de 40 días, vino el maligno a tentarlo. Todos los grandes hombres de Dios han pasado por el desierto. El desierto espiritualmente en la Biblia siempre significa una preparación, un tiempo de sufrimiento, un tiempo en que el Señor permite formación del carácter, formación de la vida interior. Así que Moisés ya tiene 80 años, porque 40 años en Egipto, escapa, después 40 años pastoreando ovejas en el desierto, y ahora el Señor lo llama desde una zarza ardiendo, dice. Debe haber sido increíble no ver eso, una zarza, una especie de arbusto que está quemándose pero no se consume. Y desde esa zarza Dios le habló y le dijo: Moisés, quiero que vayas a Egipto, vuelve a Egipto y libera a mi pueblo. Dice entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Por qué siempre está esta tripleta? A veces se mencionan otros más, pero siempre está la idea de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si ustedes se ponen a pensar, cada uno de ellos, Dios trató con ellos de manera milagrosa. Abraham no podía tener hijos, el Señor le dio hijos. Isaac con Rebeca tampoco podían tener hijos, el Señor les dio hijos. Jacob también tuvo grandes situaciones en su vida, sin embargo el Señor lo protegió y él es el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces cuando Dios le dice a Moisés: mira, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus ancestros, en el fondo le está diciendo a Moisés: Moisés, como yo fui fiel con ellos, yo voy a ser fiel igual contigo. Y hermanos amados, esa debe ser nuestra confianza. El Señor sigue siendo el mismo. Él va a seguir siendo fiel con nosotros, Él no va a cambiar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Se ha discutido mucho de esto, por qué le dice ponte descalzo y camina, acércate. Pero lo que sí sabemos es que los pies siempre simbolizan que es una criatura creada. Porque los pies son los que normalmente están en contacto con la tierra, la parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Nosotros no estamos todo el tiempo tirados en el piso, ¿no? La parte que siempre está en contacto con la tierra son nuestros pies. Por lo tanto, es una imagen de que somos criaturas creadas por Dios. Y se acerca y el Señor le dice a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Imagínense un hombre de 80 años, seguramente ya no tiene las fuerzas de joven, pero el Señor le dice: yo voy a estar contigo, anda, yo voy a ir contigo. No temas, hazlo. Y hermanos amados, es lo mismo para nosotros en el día de hoy. El Señor nunca nos va a pedir algo sin habernos preparado antes. El Señor preparó a Moisés, lo tuvo en el desierto por 40 años. Seguramente ahí Moisés meditó, pensó muchas cosas.
Y cuando Moisés estaba listo con 80 años, lo llamó para liberar al pueblo de Egipto. Hermanos, no hay edad límite para que el Señor nos use. A veces nosotros pensamos, soy muy joven, o ya estoy muy viejito, o ya estoy muy mayor. Pregúntenle a Moisés. Con 80 años hizo la hazaña más grande que se conoce en la historia bíblica. Porque él fue y se enfrentó al hombre más poderoso del mundo solo con la palabra de Dios. Y de hecho Moisés, como ya llevaba 40 años viviendo en Madián y hablaba otro idioma, él ya ni se acordaba de cómo hablar egipcio. Ya no se acordaba de cómo hablar hebreo. Entonces durante un tiempo, ¿se acuerdan que su hermano, Aarón, él le traducía? Pero ya después de un tiempo ya Moisés podía hablar, porque se acordó, se empezó a acordar del idioma. Digo esto porque muchos dicen que Moisés era tartamudo. ¿Recuerdan? Porque Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés le dice a Dios, soy torpe de lengua. Entonces por ahí muchos comentaristas dicen, él tenía problemas para hablar, era tartamudo. No, es muy simple. Si usted hoy día habla castellano y se fuera a otro país donde hablan otro idioma, por ejemplo inglés, y por 40 años usted ya no habló más castellano y habló puro inglés, ¿qué le pasaría si de repente alguien le habla en español? Probablemente va a ser como, ¿cierto? Va a quedar como trabado. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés era un hombre extremadamente preparado y lo que simplemente le pasó es que él simplemente ya no hablaba hebreo. Hace 40 años. Porque la esposa de Moisés, su suegro Jetro, ahí en Madián, ellos hablaban otro idioma. Si no me equivoco, era el acádico. Era otro idioma. Y tampoco ya hablaba egipcio más. Y además se las pasaba solo porque él salía con las ovejas de su suegro. A eso se dedicaba. Pero mire la grandeza de Dios. Se trata de la grandeza de Dios, no de nosotros. Porque nosotros realmente, ¿cómo somos? Somos débiles, nos falta fuerza, nos cuesta todo. ¿Dónde está la fortaleza? En Dios. En Dios está la fortaleza para hacer todo lo que Él nos pida hacer. No hay que tener miedo porque Él va con nosotros. Terminamos con el versículo 35, que es el versículo que vamos a leer en esta mañana. Dice, a este Moisés, aquí Esteban, fíjense lo que le está diciendo a sus acusadores, a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Notan Moisés lo que está haciendo? Moisés, en el fondo, fue rechazado, fue menospreciado por su propio pueblo. Sin embargo, Dios lo había querido elegir a él para liberar a su pueblo. Así que, hermanos amados, en esta mañana hemos visto que la defensa de un verdadero creyente siempre debe ser defender la verdad de Dios. Si nos atacan a nosotros como personas, dejemos que el Señor allí obre. Nosotros debemos dar testimonio de la verdad de Dios. Y cuando hayan acusaciones por nuestra fe, burlas, ataques, fíjense cómo Esteban ocupa ese momento para hablar más todavía acerca de Dios. Y Dios nos va a ayudar para enfrentar todas esas cosas como lo hizo con Moisés. Vamos a ver. Padre amado, gracias por este día y gracias por este testimonio de Esteban, de cómo él se defendió, no a su persona, sino defendió la verdad de su palabra. Y Señor, ayúdenos porque podemos ver en su vida y en la vida de Moisés cómo, Señor, se trata del poder suyo, no de nuestras capacidades. Nosotros somos débiles, somos seres humanos, imperfectos, pero el poder y la sabiduría descansan siempre en usted, Padre. Ayúdenos a ser fuertes en esta semana, a enfrentar todo con la ayuda suya. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús.